Bendiciones, hermanos. Gálatas capítulo 5. Vamos a leer nuevamente del 13 al 26, que nos quede bien grabadito este pasaje. No se distraiga, ponga atención, tenga a los niños quietos. Vamos a seguir hablando de nuestra serie acerca de la vida devocional. Y hemos hablado acerca del ministerio de la persona y de la labor del Espíritu Santo en las últimas semanas. Hablamos de la llenura del Espíritu Santo, que es el control que él ejerce sobre un creyente desde su interior. Y lo que estamos hablando también de caminar en el Espíritu, que es la enseñanza de hoy, que fue hace 8 días también, se está refiriendo también a eso, al hecho de que el Espíritu Santo, cuando vive en nuestro corazón, nos da nuevos deseos, nuevas motivaciones. Básicamente esas motivaciones nos guían a obedecer la palabra de Dios, hermanos. ¿Tienen Gálatas 5, 13 al 26? Bien, vamos a leer. Yo leo un versículo, usted lee en el siguiente. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Lean ustedes, por favor. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Por qué Pablo le escribe esto a los Gálatas? Hay que entender que los Gálatas eran aquellos miembros de la iglesia en una ciudad, en una región que se llamaba Galacia, ¿sí? Y él les escribe porque había un problema en esta iglesia. Básicamente ellos habían comenzado, como todos los creyentes verdaderos, por medio de la fe. O sea, habían empezado su vida cristiana confiando exclusivamente en Jesucristo para su salvación y para su santificación. Comenzaron bien, pero después vinieron ciertos maestros, y siempre ha habido la amenaza de falsas doctrinas en la iglesia a lo largo de toda la historia, judaizantes, o sea, querían que ellos se hicieran judíos para después volverse cristianos. O sea, como que le estaban diciendo, está bien que seas cristiano, que confíes en Jesús, pero tienes que cumplir las leyes judías, tienes que cumplir la ley de Dios, tienes que cumplir los ritos como la circuncisión, y de esa manera vas a poder ser un buen cristiano. Pablo les habla en un tono fuerte a los Gálatas y les dice, no vuelvan atrás, lo que ustedes están haciendo es algo malísimo, que ofende a Dios. En general, resumiendo el mensaje de la carta, ustedes comenzaron creyendo y confiando en Jesucristo y deben permanecer en Él de la misma forma. Muy importante que entendamos esto, porque la tendencia natural de nosotros como seres humanos es añadir a la fe en Cristo cosas que podemos hacer para sentirnos seguros. Mire, muchos comenzamos confiando con gozo en Jesucristo, y al pasar el tiempo, cuando vemos que no es tan fácil vivir la vida cristiana, por lo menos apegarnos a las Escrituras, empezamos a, en vez de recurrir a Cristo, a la fe en Dios, a una vida devocional sólida, a valernos de los medios de gracia que Él nos ha dado, empezamos a confiar o a querer buscar en nosotros mismos, o en métodos, o en ideas, o en filosofías, extraña a la Escritura la paz que no encontramos en la fe en Jesucristo. Deberíamos encontrarla siempre, pero así a veces pasa. Pero es importante el mensaje de Pablo a los Gálatas. Y esto es un contexto, es el contexto de la enseñanza acerca de caminar en el Espíritu, que comencé la semana pasada, que hablé, y que si alguno la quiere escuchar está ahí en internet, creo que ya César la compartió.
Vamos a ver 3 puntos esta mañana. Básicamente vamos a ver en el versículo 13 que el Evangelio es un mensaje de libertad, haciendo un pequeño repaso de la clase anterior, de la predicación anterior, perdón. Vamos a hablar en nuestro segundo punto acerca de que la respuesta bíblica para vivir la vida cristiana debemos andar en el Espíritu, hermanos. Y número 3, vamos a ver que no debemos confiar en la carne, y espero que el tiempo hoy nos alcance para decirlo bien. Le pido que ponga atención, no se distraiga, y vamos a avanzar en este maravilloso tema. Hermanos, el mensaje del Evangelio es un mensaje de libertad. ¿Por qué no lee nuevamente el versículo 13, por favor? Miren, el mensaje del Evangelio es un mensaje de libertad. A lo contrario que la gente del mundo piensa que el ser cristiano es atarlo a uno a una cantidad de cosas raras, el mensaje del Evangelio es un mensaje de libertad. Cristo padeció lo que nosotros deberíamos padecer. Cristo vivió la vida que nosotros deberíamos vivir. ¿Para qué? Para agradar a Dios y para ser aceptados por Él. Nosotros merecíamos el justo juicio de Dios, el castigo más severo de todos, que es la condenación eterna. Cristo padeció en la cruz en lugar nuestro. Nosotros deberíamos vivir una vida perfecta, sin pecar jamás, sin cometer el más leve pecado, para que pudiéramos tener una relación personal con Dios. No lo podemos hacer. Cristo vivió esa vida perfecta, y esa vida perfecta se le acredita por la gracia de Dios, o sea, se le imputa, dice en la teología, es acreditar, es adjudicar a aquel que cree la vida perfecta de Cristo. Digámoslo así en palabras sencillas: Él me da su vida perfecta y yo le entregué mi vida podrida, mi vida perdida. Él la llevó en la cruz y allí fue crucificada junto con Él mi vida pecaminosa, mi carne malvada, mis deseos y mis impulsos y mi naturaleza malvada, y yo he recibido de parte de Cristo frente a Dios, y por eso soy justificado, la vida perfecta que Cristo vivió, ¿sí? Así que nos ha dado libertad. Imagínense vivir la vida con la expectativa de vivir una vida tan santa o tan agradable a Dios de acuerdo a los mandatos y sus leyes, que si no lo hiciéramos, pues no podríamos heredar la vida eterna. Si esa fuera nuestra expectativa, tener que vivir una vida perfecta delante de Dios para poder algún día aspirar siquiera de pronto a ganar la entrada al cielo, eso sería una atadura, sería una esclavitud. Eso nunca lo lograríamos conseguir, porque para entrar al cielo hay que ser ¿qué? Perfecto, y nosotros no lo somos, ¿sí? Así que somos libres ahora de tratar de ganar con nuestra conducta y con nuestra religiosidad, con nuestros esfuerzos, la aprobación, la aceptación y la bendición de Dios, y también de ganar un lugar en el cielo. Hemos sido libres de todo ello, porque Cristo lo logró todo, y fue lo que hace 8 días pudimos ver de una manera un poquito más detallada. Así que, hermanos, si alguno quiere entrar al cielo por sus propios méritos, debe ser perfecto, de acuerdo a la medida de la ley de Dios. Claro, ¿quieres entrar al cielo por tus propios méritos? Tienes que ser perfecto. ¿Cómo sabes qué es ser perfecto? Ve a la ley de Dios, y ahora te dice lo que debes hacer y lo que no debes hacer. ¿Y debes hacerlo cómo? Perfectamente. Es decir, se lo expliqué hace 8 días. Si uno durante toda su vida no peca en nada, lo cual es un imposible, pero solamente dice una mentira, una sola mentira, lo hace a uno merecedor ante los ojos de Dios Santo, del Dios Santo y del Dios Justo, lo hace a uno merecedor de una eternidad en el infierno. Así que esto es claro. La Biblia dice que si no obedecemos la ley de Dios perfectamente, entonces estaremos bajo maldición. Yo quiero que usted regrese para que use la Biblia al capítulo 3, versículo 10 de Gálatas. Estamos en el libro de Gálatas, así que puede regresarse en las hojitas y leer el versículo 10, por favor. Vamos a estar allí quieticos, y los niños van a estar quieticos también, por favor. Gálatas 3:10, ¿lo tienen? Léanlo.
Escúchame. Si tú eres una persona que cree que puede, por sus propios méritos, de alguna manera entrar al cielo, tú estás bajo maldición de Dios. Si tú crees, como le argumentas a veces algunos argumentan, no, yo no necesito ir a la iglesia porque yo sé que lo que yo vivo es bueno, así que yo sé que Dios de alguna manera me va a dejar entrar al cielo. Nadie es salvo por ir a la iglesia. Pero tú estás desobedeciendo a Dios y sin embargo atribuyes a tu propia virtud, obediencia o tus propias ideas acerca de lo que es ser bueno o malo, la capacidad de heredar la vida eterna o de ser aceptado por Dios. Eso quiere decir que tú estás bajo la ley, estás bajo tus propios preceptos morales y como no cumple la ley de Dios, como no obedeces a Dios perfectamente, la Biblia dice claramente que estás bajo maldición. Eso era lo que les alertaba Pablo a los Gálatas, les decía, ok, si quieren vivir de acuerdo a la ley, entonces cúmplanla perfectamente. Pero ustedes han caído de la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no están viviendo por la gracia de Dios, sino van a vivir de acuerdo a sus propios esfuerzos. Y los esfuerzos del ser humano jamás son suficientes para agradar a Dios. La persona más virtuosa de este mundo es un miserable y vil, sucio pecador ante los ojos de Dios si esa persona no está en Cristo, si esa persona no ama a Cristo y si esa persona no ha confiado en Jesucristo. Es así de sencillo. Y es claro, y lo que Pablo quiere en esta epístola de Gálatas, y lo ha hecho en Romanos, y lo hace todo el Nuevo Testamento, es quitar la confianza en nosotros mismos. Es quitar la provisión que tenemos de autoconfianza para agradar a Dios y decirnos, no pueden, son pobres, son miserables. Necesitan la gracia que solo Jesucristo puede dar por medio de su sacrificio. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos cumplir la ley de Dios perfectamente, pero Cristo, el hombre perfecto, sí cumplió la ley de Dios perfectamente. Él vivió 33 años en este mundo, anduvo con los hombres, predicó el evangelio y nunca jamás pecó, ni en lo más mínimo. Por lo tanto, su vida nos bendice, no solamente como un ejemplo, sino como una sustitución. Ya lo he explicado, Él llevó sobre sí nuestra pecaminosidad y fue castigado en lugar nuestro, y asimismo su vida santa nos fue adjudicada a los que creemos, no a todo el mundo, no a todos los que dicen ser cristianos, no a todos los que dicen tener una religión, no a todos los que creen en Dios, porque dicen que creen en Dios, no a todos ellos, solamente a los que verdaderamente han renacido, han sido regenerados por el Espíritu Santo, y eso los ha llevado a tener una fe sincera, real y permanente en Jesucristo como Señor y Salvador. Ellos ya no están bajo condenación. Romanos 8. Para los que están en Cristo ya no hay condenación, ya no hay maldición. Mire lo que dice el versículo 13, ahí en Gálatas 3, ¿qué dice? Léanlo en voz fuerte, hermanos. Hasta el versículo 14, a ver. Si no cumple la ley de Dios perfectamente, eres un maldito ante los ojos de Dios. O sea, Dios te maldice, es que el que te maldice es Él. Pero Cristo se hizo maldición por quienes creen en Él. ¿Y dónde se hizo maldición? ¿Qué dice acá? ¿Dónde? En la cruz. El episodio de la cruz deberíamos leerlo y releerlo y meditar en él, porque es algo maravilloso lo que sucedió allí en esos instantes. Hay cosas que son visibles a nuestros ojos a través del relato bíblico, pero hay cosas que yo creo que trascienden mucho más allá. Y cuando Cristo dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado?, Él estaba recibiendo toda la ira de un Dios santo por causa de los pecados de los hombres que iban a creer en Él. Hermanos, es asombroso, maravilloso. Cristo es digno de alabanza eternamente por esa bendición tan grande que ha ganado para nosotros, los que creemos y confiamos en Él. Así que, sí, definitivamente lo que Pablo le está diciendo, no confíen en sus obras, no confíen en su moral propia, no confíen en su justicia propia, no confíen en eso. Confíen en Jesucristo. Y aquí podría yo terminar la enseñanza y todos nos vamos contentos.
Dice, ya, listo, tengo que confiar en Jesucristo, o sea que ya, todo bien. Y cuando peque, entonces ya no estoy bajo la ley, sino estoy bajo la gracia. ¿Sí has escuchado eso? Pero ¿sabe una cosa? El asunto es el siguiente. Ya tú no dependes de la ley, ni de tu moral, ni de tu justicia propia, ni de tu bondad propia para ganar el cielo. El cielo no se puede ganar. La bendición de Dios no se puede ganar. La aprobación de Dios no se puede ganar. Hemos sido libres, a libertad hemos sido llamados. O sea, es decir, no vivimos temerosos por eso. Pero hay una gran verdad, escúcheme. A los cristianos, a los renacidos, a los que no están bajo la ley, sino bajo la gracia, todavía se les exige vivir una vida santa. Y todavía se les exige vivir conforme a los mandatos de la ley de Dios. De una manera diferente. Ya no como una exigencia externa, como una imposición, sino que ahora la exigencia para nosotros surge de nuestro corazón. Si la ley antes estaba escrita en las hojas de la Biblia y la gente la leía como algo externo a ellos, que debían cumplir, pero que sabían que no podían hacerlo, ahora el cristiano que ha nacido de nuevo tiene esa ley grabada ¿dónde? En su corazón. Para el cristiano no fornicar, no adulterar, no ser inmoral sexualmente, por poner un ejemplo, no es una ley que esté en un papel que él odie, pero que sabe que tiene que cumplir porque si no va a enojar a un Dios santo. Para el cristiano, el apartarse de la pecaminosidad sexual es parte de su vida. Es lo que él anhela y es lo que él desea. Él desea agradar a Dios porque esta ley bendita está grabada en su ser, en su corazón. Hermanos, aún se nos exige vivir santamente. Aún se nos exige ser apartados para Dios, lo cual significa, o lo que significa la santificación, ser apartados para Dios. Mire lo que dice el versículo 14, léalo, de Gálatas 5, no en el 3 ahorita, sino vamos al 5 nuevamente, donde estamos inicialmente. Versículo 14, ¿qué dice? Amén. Toda la ley se resume en algo, ¿saben? Y es en el amor. Ahora, claro, alguna persona incrédula o que no entiende dirá, bueno, entonces yo ya cumplí la ley porque yo amo a mis hijos. No está hablando de eso. No tiene nada que ver con eso. Está diciendo que si tú eres una persona que tiene a Cristo, bueno, obviamente ya está hablando del resumen que el mismo Cristo dio acerca de la ley, pero que si tú eres una persona que tiene a Cristo, ya las cosas que tú haces para Dios, obedeciendo su santa ley y su santa palabra, no lo haces motivado por el temor, no lo haces motivado por la expectativa de tratar de ganar algo de parte de Dios, sino lo haces por amor. ¿Por amor a quién? Por amor a Dios, un amor que tiene que ser muy real en nosotros, y el amor al prójimo, que es una realidad que tiene que ser real en nosotros. Yo sé que ustedes escuchan esto y lo han escuchado tanto que algunos de ustedes ni siquiera le ponen atención. Pero quiero decirle algo. Si usted no ama a Dios y usted no ama a los demás y ese amor es real, usted no va a ir al cielo. Porque eso va a indicar que usted no tiene el Espíritu. Aquí Pablo les está diciendo, hermanos, ustedes han tratado de forzarse y eso no les ha producido un gramo de amor. De hecho, en el versículo 15 que ellos dicen que se estaban mordiendo y comiendo. Incluso tratar de vivir una vida, entre comillas, santa, lo que ellos creían de acuerdo a la ley y sus ritos, los estaba llevando a odiarse los unos a los otros. Y él les dice, recuerden que la ley se resume en amor. Y nosotros debemos amar a los hermanos en Cristo como Cristo ama a la iglesia. Nosotros debemos amar a Dios en serio, sobre todas las cosas. Y no está diciendo que es un postulado, una idea, una utopía, una cosa muy elevada que sí, uno sabe que está ahí, pero eso no lo va a hacer nadie. No, está diciendo, ustedes deben caminar en el Espíritu. El Espíritu Santo vive en ustedes y Él está allí para llevarlos a amar. Es el contraste que Pablo hace entre la ley y la gracia que Jesucristo suministra. La ley está escrita
Son mandatos, son reglas claras. Dios te pide pureza y santidad y no te la pide, te la exige. Y si no cumple la ley eres un maldito. Y si no cumple la ley vas a ir a condenación eterna. Eso no tiene negociación. Pero en Cristo, ya que Él vivió perfectamente y fue a la cruz para padecer por nuestros pecados, si confiamos en Él, ya todo eso será quitado como una ley externa, pero ahora está la ley de nuestro corazón, que es donde habita el Espíritu Santo y nos lleva a querer obedecer la santa ley de Dios. Sin embargo, tenemos que entender algo, hermanos. ¿Cómo puede suceder que nosotros amemos a los demás? Y cuando decimos amar, no es simplemente decir yo te amo, sino es una verdadera entrega y un verdadero amor al prójimo, una entrega y preferir, incluso dice la Biblia, preferir al hermano que a mí mismo. ¿Cómo puede suceder eso si nosotros a veces a duras penas amamos a nuestra familia? ¿Cómo puede suceder eso? Miren, todos nos hemos entristecido cuando hemos visto en nosotros mismos la dificultad que hay en vivir la vida cristiana. ¿Cómo podríamos garantizar vivir para Dios todos los días de nuestra vida? Si sabemos lo triste, la tristeza que nos produce el vernos a veces arrastrados por un pecado, o en ocasiones cediendo a algo que no está bien, o actuando impulsivamente y pecando contra Dios, y lo hemos repetido. ¿Cómo podemos garantizar entonces que vamos a vivir todos los días para Cristo? ¿Cómo puede ser eso? Miren, reducimos la vida cristiana, y esto lo hacemos carnalmente a veces, a hacer cosas y a dejar de hacer cosas. Y la vida cristiana no consiste solamente en hacer o dejar de hacer cosas, sino hacerlas que de corazón, hermano, y dejarlas de hacer de corazón, con entrega absoluta, porque lo hacemos para la gloria de Dios y sin atribuirnos mérito alguno, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros, los cristianos, hablo de los que han verdaderamente nacido de nuevo, hablo verdaderamente de los que tienen a Cristo en su corazón, cómo pueden producir siquiera un solo gramo de un buen deseo, de un deseo santo en su corazón? Hermanos, eso no surge de nosotros. Así que el mensaje del Evangelio es un mensaje de libertad. Ya no estamos bajo la presión de obedecer la ley para ser salvos. Cristo ha ganado la salvación para los que confían en Él. Ahora el Espíritu Santo no está fuera, está dentro del creyente y lo está motivando a vivir la vida cristiana. Todavía se nos exige ser santos. Sabemos que nosotros naturalmente no producimos amor hacia los demás, mucho menos hacia Dios. No podemos garantizar que vivamos una vida santa todos los días de nuestra vida. Tampoco podemos siquiera hacer algo bueno para Dios como Él lo demanda, con la perfección que lo demanda. ¿Qué hacemos? Bueno, la respuesta bíblica la da el mismo Pablo. La respuesta bíblica para usted y para mí, para usted que es creyente y para mí, que lo soy también, es que debemos andar en el Espíritu. Y eso es lo que quiero explicar ahorita. ¿Qué dice el versículo 16? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, ¿el creyente es espiritual o carnal? ¿Ustedes qué creen? ¿Un cristiano, un hijo de Dios? Es espiritual, pero ¿por qué hacemos a veces cosas en la carne? ¿O usted no ha pecado? ¿O a veces no se ha dejado llevar por cosas que no son correctas? Bueno, un pastor lo decía de esta manera y me parece que es acertado. No creemos en esa falsa doctrina del cristiano carnal, ¿no? Usted sabe que hay iglesias donde le enseñan a las personas que una persona puede ser salva, pero vivir en pecado, que igual ya Dios lo salvó. Entonces, que es un cristiano, pero es un cristiano carnal. No creemos eso. El que vive en pecado nunca ha sido cristiano ni tiene nada de Dios. Pero le voy a decir algo, hermano. Si los cristianos somos seres espirituales, o sea, porque hemos sido salvados por Cristo, pero todavía hay un remanente de pecado en nuestro ser. Aún parte de esa naturaleza pecaminosa, caída, en la cual viven los incrédulos, está presente en nosotros, aún. Y aquí Pablo dice algo muy importante.
en los versículos que siguen, nosotros debemos ser gobernados como cristianos por el Espíritu Santo que nos motiva a vivir, a amar a Dios y a obedecer su palabra desde nuestro interior. Y no debemos ser gobernados por los apetitos de la carne, por los deseos de la carne. Aquí es donde debemos empezar a meditar qué guía nuestra vida. Pero nosotros como cristianos estamos llamados, y es un mandato, esto no es una opción. Debemos ser guiados y debemos andar en el Espíritu. ¿A qué me refiero a andar en el Espíritu? Para el que no lo entienda. Cuando se habla de caminar o andar en muchas ocasiones en la Biblia se está refiriendo a tener un estilo de vida. El estilo de vida de nosotros debe ser de acuerdo al Espíritu Santo que habita en nosotros. Nosotros podemos ser guiados y motivados desde nuestro interior por el Espíritu Santo, quien con su poder nos llevará a obedecer la palabra de Dios. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es obedecer esa guía y esas motivaciones del Espíritu Santo que siempre nos llevarán a una sola cosa, a obedecer la palabra de Dios. Yo les he dicho a ustedes, bueno, lo he dicho en otras reuniones, que estoy convencido de que a un cristiano, por poner un ejemplo, no hay que convencerlo de que debe orar. O sea, es decir, yo no vengo a darles si estuviera enseñando sobre la oración, yo no vengo a darles simplemente unas razones para ver si ustedes se convencen y, a ver, de pronto, hermanos, por favorcito, oren. No creo que eso tenga que hacerlo yo con un cristiano, no. Creo que el cristiano sabe en su corazón que la oración es parte de su vida y que en ocasiones tiene una lucha ahí con la carne, con su viejo yo, con ese remanente que aún queda de pecado en su vida, y lucha porque ella nunca está dispuesta, como decía el Señor, para la oración. Pero el cristiano sabe que debe orar y sus impulsos son guiados ante todo a obedecer a Dios y a obedecer su palabra. Te pregunto, ¿eso pasa en tu vida? Porque eso es a lo que se está refiriendo el apóstol aquí. Andar en el Espíritu no tiene que ver nada con cuestiones místicas. No quiero dedicar mucho tiempo a eso, pero quiero aclararlo. Tiene que ver con nada con escuchar voces, escuchar sonidos, ver cosas, ¿sí? Consentir cosas. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la obediencia interna que surge del corazón. ¿Hacia qué? Hacia la palabra de Dios. Así que usted puede ser guiado y motivado por el Espíritu desde dentro, o usted puede tristemente ignorar la realidad de que el Espíritu Santo vive en su corazón y ser guiado y motivado por qué cosas, por costumbres, por reglas y por apariencias, que es la forma en que la carne actúa a veces en la vida de cristianos. Hay personas que incluso puede que no sean cristianas y no faltan un domingo a la iglesia, pero no porque estén siendo movidas por el Espíritu, sino porque saben que es bueno y les conviene y les calma la conciencia. Así que vienen. Pero la verdad es que la motivación del Espíritu es real para el cristiano y nosotros debemos ser guiados por esto. No simplemente, como les decía, costumbres, reglas. Por eso el apóstol es duro con el legalismo. No es en base a reglas que el cristiano vive, es en base a lo que el Espíritu Santo de Dios lo motiva dentro de su corazón. ¿Y a qué lo motiva? A esto. ¿A obedecer qué? La palabra. Si es que el Espíritu Santo vive en el corazón de una persona. Lo va a motivar a querer que usted todos los días, ¿qué? Medite la palabra para conocerla. Va a querer venir y escucharla. Va a querer aprenderla. ¿Para qué? Para vivirla. Para vivirla. Hermanos, ¿qué es caminar en el Espíritu? Versículo 18, por favor, léanlo ustedes. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hermanos, caminar en el Espíritu es ser guiados por el Espíritu. Les leo algo, dice, Él no guía a nadie a creer que será justificado por guardar la ley, es decir, por sus virtudes propias, pero sí a obedecer a Dios como una necesidad para su vida. El Espíritu Santo nos motiva a obedecer la palabra de Dios desde nuestro interior. Nos da el deseo y el poder para vivir la palabra. Ahora no estamos condicionados por la ley, pero sí motivados por el Espíritu Santo desde nuestro interior. Hay algo mucho más poderoso que la ley de Dios y sus exigencias,
que están contenidas en su palabra son maravillosas, santas, poderosas. Pero hay algo más poderoso y es el Espíritu Santo habitando en el corazón de alguien. Porque ya no solamente la persona ve la ley como una imposición, sino como un deseo, un anhelo de su corazón, el querer obedecer y seguir a Cristo. Y eso es lo que pasa en la vida de un verdadero creyente. Allí cuando dice que no está bajo la ley, si sois guiados por el Espíritu, dice allí que ya no estamos ¿qué? Bajo la ley. No está diciendo que desprecie la ley de Dios, la cual es santa y siempre lo es, sino que está diciendo que el que anda en el Espíritu no necesita estar pendiente de guardar ciertas observancias y ritos y ceremonias, porque Él lo hace del corazón. No tienen que estárselo imponiendo, porque Él lo hace naturalmente desde su corazón renacido. Así que la ley, aunque es buena, ya no se la están exigiendo externamente, sino que está surgiendo de ese corazón renovado, de lo que Dios ha hecho en su vida. Así que lo primero que vemos que es caminar en el Espíritu es ser guiados por Él. Y Él nos va a guiar, no a creer que por lo que hagamos vamos a agradar a Dios y vamos a ganar el cielo. No, Él no nos va a guiar a eso. Él nos va a guiar a querer obedecer la palabra como una necesidad grande en nuestra vida. Pero leamos también qué es caminar en el Espíritu y complementemos la idea. Versículos 22 al 23, por favor, léanlo ustedes. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Miren, número 1 es ser guiado, es decir, desde nuestro corazón, guiados, motivados y empoderados por el Espíritu Santo para obedecer a Dios en su palabra. Eso es andar en el Espíritu. Segundo, andar en el Espíritu es manifestar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Qué es el fruto? Virtudes que el Espíritu Santo infunde en nuestro ser y que hacen que nosotros desde nuestro interior las vivamos. A veces la gente ha malentendido el fruto. ¿En qué? Primero, lo llaman frutos. Y no es frutos, es fruto. Y usted dirá, bueno, pero eso es semántico, eso no tiene ninguna importancia. No, tiene toda la importancia del mundo. ¿Saben por qué? Porque allí nos está diciendo que no es que usted tenga unas cosas de estas virtudes y otras no. Si usted es salvo, todas esas virtudes están en usted. Todas. O si no, no hay ninguna. Todas las virtudes tienen que estar en usted, o si no, no hay ninguna, porque es un solo fruto. No son varios frutos. La otra cosa que la gente malinterpreta cuando lee este pasaje es que creen equivocadamente que lo que está haciendo aquí el apóstol es una lista de cosas que nosotros debemos hacer. Entonces, hermanos, hay que amar, hermanos, Sí, ciertamente les está recordando algo que deben hacer, claro que sí. Pero escúcheme, esto no es una lista de cosas que debemos hacer simplemente. Esto es algo que nosotros somos. Cuando el Espíritu Santo viene a una vida porque la ha salvado, lo que hace en el corazón de la persona es cambiar el carácter de ella. Es decir, todo este espíritu, todo este fruto debe estar en su vida como resultado de la vida espiritual que hay en ella. Se lo quiero explicar de una manera más sencilla. Es que, hermano, a mí me falta amar, pero yo soy bueno en templanza. No, tiene que haber amor y tiene que haber templanza en tu vida. Hermano, es que yo estoy forzándome y orando y ayunando para que yo logre tener amabilidad, bondad, benignidad. No, debe estar en tu vida. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque es una manifestación de la vida de Dios en ti. Alguien alguna vez lo ilustró de esta manera y me parece interesante. ¿Ustedes han visto un árbol haciendo fuerza para tener fruto? ¿Sí o no? No, nunca. ¿Qué hace el árbol? Crece y da fruto. El cristiano crece y da fruto. El cristiano ama. Y el cristiano se controla. Y el cristiano tiene gozo en Dios. A ver, sí, reconozco algo y creo que es así. Que esa manifestación del fruto en algunos es mucho más intensa que en otros. Pero el fruto está. Tiene que estar. Si no, no hay salvación, no hay vida eterna. Porque es fruto de la vida. ¿Sí me entienden? No está diciendo, mire, hagan esto. No, no se está diciendo eso. Está diciendo, fluyan en lo que ustedes son.
Y hace una comparativa con las obras de la carne. La carne hace estas cosas, las leímos anterior, las voy a explicar ahorita un poquito, la de las obras de la carne. Las obras de la carne son eso. Ustedes no van a andar en eso porque ustedes no son eso. Ustedes van a andar en ¿qué? En el fruto del Espíritu, porque ustedes son gente viva, que Cristo ha rescatado y que ese fruto está en ustedes. Le pregunto, ¿le cuesta mucho a un ser humano pecar? ¿Tiene que hacer curso para pecar? ¿Tendría que ayunar para pecar? ¿Tendría que, no sé, hacer un esfuerzo para pecar? Bueno, hay gente que se esfuerza en pecar, sin duda. Pero eso, ¿cómo le sale? Naturalmente. Al revés, hacen fuerza para no pecar. ¿Y qué terminan haciendo? Pecando. Asimismo, el cristiano no hace fuerza para amar. Sí hay una oposición en la carne aún, pero el cristiano ama. Ama a Dios y ama a su hermano en Cristo y ama a su prójimo. Y esa es la realidad. Eso es andar en el Espíritu. Estás andando en el Espíritu porque si no estás andando en el Espíritu, estás andando en la carne. Y Pablo les dice, vayan a quien no van a conseguir el fruto del Espíritu o cumpliendo la ley. Entonces ustedes van a decir, ay, deme un método, 10 pasos para andar en el fruto del Espíritu. No, eso es ley. Vayan a Cristo, humíllense ante Cristo, pídanle perdón con todo su corazón y confíen en que Él les va a dar su Santo Espíritu y que si ya lo tienen, va a fluir con poder en sus vidas. Porque Dios no miente. Es el mensaje de Gálatas. No confíen en sus esfuerzos, en su bondad, en su capacidad de obtener algo de Dios. No le añadan nada a la fe. Confíen en Cristo. Y espero que no seas indiferente a esto. Porque todos estamos sobre aviso. No es una lista de cosas que hay que hacer. En Gálatas 5 Pablo no está diciendo, a ver, eviten estas cosas y hagan estas otras. No, si tú lees bien el texto te vas a dar cuenta que le está diciendo, mire, porque es que la carne, ustedes que esperan algo de la carne, porque el que trata de obedecer la ley sin Cristo y sin fe en Él, lo está haciendo en la carne. Y de la carne lo único que pueden esperar es que, como dice más adelante y también en el capítulo 6, de la carne, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. O sea, hasta las cosas que parecen buenas que se hacen en la carne terminan siendo corrompidas. Le está diciendo, vayan a Cristo, humíllense, confíen en Él, tengan fe en Él. Hablo de la humillación porque creo que siempre que nos acercamos a Cristo podemos ver su grandeza y nuestra pequeñez, y hay un corazón arrepentido y humildad. No se puede uno acercar a Cristo en fe yendo de una manera altiva. No, vamos humildemente, pero Él nos escucha si confiamos en el Señor, si le entregamos. Decir que uno entrega la vida a Cristo, yo sé que puede ser correcto decirlo, pero la realidad es que la toma. Nosotros simplemente debemos creerlo. ¿Cuál es ese fruto, hermanos? Amor. Escúcheme, cristiano, hermano amado, querido, hermano que yo amo con todo mi corazón. En ti tiene que haber amor. ¿Qué es amor? Ese amor tiene que manifestarse. Ese buscar el bienestar, ese entregarse, ese preferir al otro debe estar en tu vida. Debes amar a Dios y debes amar a tu hermano en Cristo. Debe ser así, no hay otra opción. Debe haber gozo en tu vida, que es que satisfacción y alegría en ¿quién? En Cristo. Tiene que haber gozo en nuestra vida porque somos de Cristo, porque hay vida del Espíritu en nosotros. Tiene que haber, hermanos, dice aquí, paz y esa tranquilidad que surge a raíz de nuestra relación con Dios, una relación que ahora ha sido, que es buena a través de Jesucristo. Entonces nosotros estamos en paz con Dios y estamos en paz y tranquilos con nosotros mismos. Paciencia, que es soportar y esperar con calma en toda circunstancia, siempre confiando en Dios. Benignidad, debe haber esa amabilidad en nosotros. Bondad, debemos estar dispuestos a hacer el bien. Fe, debemos ser fieles, dignos de confianza.
Debe haber mansedumbre en nosotros, es decir, humildad, y debe haber templanza, que es dominio, control propio. Y lo cito rápidamente. Esto requiere un estudio más profundo. Pero amados hermanos, debe estar allí en nosotros. Ahora, yo creo y entiendo y sé que aún requiere un esfuerzo de nuestra parte. ¿En qué sentido? En que estando en nuestro corazón debemos dejarlos fluir, debemos dejarlos que se vean, hermanos. No debemos retener y carnalmente tratar de ocultar este fruto en nuestra vida, sino más bien que sea evidente. De hecho, lo que se ve en los árboles, ¿qué es? El fruto. Creo que es lo que más atrae, ¿no? De hecho, sabemos que el árbol de manzana es el árbol de manzana, ¿por qué? Porque da manzana, ¿no es cierto? Ahora, ¿la raíz del árbol se ve? La raíz es muy importante, pero no se ve. El fruto se ve. Así que debemos dejar que ese fruto se vea en nuestras vidas. Usted puede decir, yo amo tanto a la iglesia. Pues hermano, que se vea. Sirva a los demás, ayúdelos, pregúnteles cómo les ha ido. Si usted ama realmente, está interesado en orar todos los días por un hermano diferente, mire, saque una lista de todos los miembros de la iglesia, no solamente los miembros, sino los que asisten, y ore cada día por uno o dos. Hágalo en sus devocionales, hágalo de corazón. No simplemente ore por cumplir, dígale, Señor, yo deseo, anhelo tu bendición para mi hermano y que él viva santamente delante tuyo. Y así con cada uno de estos frutos, hermano. Así que lo que Pablo nos está diciendo es que andar en el Espíritu tiene que ver con ser guiados desde nuestro interior, motivados por el Espíritu Santo para obedecer la palabra de Dios. Y también de manifestar en nuestras vidas el fruto del Espíritu. O sea que un cristiano realmente tiene todo este fruto en su vida. Y si no está visible, es porque él realmente tiene que ir a Cristo y debe someterse al Señor, de acuerdo al Espíritu Santo lo está guiando desde su interior, y permitir que ese fruto se manifieste o sea más visible a los demás, hermanos. Así que esto nos lo está diciendo allí, respecto al fruto. Mire, lo que nuestra carne y esfuerzos jamás podrán hacer, lo logra el Espíritu Santo desde nuestro interior. La presencia del Espíritu Santo es poderosa en nuestra vida. Mire, ¿sabes que las exigencias de la ley de Dios te podían pedir que no le hicieras daño a tu prójimo? Pero no te podían hacer amar a tu prójimo. De verdad. Te podía decir, no levantarás falso testimonio contra él. Te podía decir en la ley que estaba allí en los primeros libros de la Biblia que tú no podías agredirlo o dañarlo. Pero no tenía poder para hacerte amar a los demás. Solo la gracia del Espíritu Santo viviendo en nuestro corazón hace que amemos a los demás. Y a veces no te extrañes si en algunos cristianos o personas que dicen ser cristianas no lo ves, aún dentro de una iglesia bíblica. Esas cosas son las que evidencian la verdadera vida espiritual. Hay cosas que pueden ser muy aparentes en la vida cristiana, pero este fruto se ve y es difícil de imitar. Pueden haber falsos frutos, pero esos falsos frutos se pudren rápidamente y se desaparecen de la vista. Un amor fingido parece, pero dura poco. El amor de los creyentes por Cristo y por la iglesia de Cristo permanece. Siendo así, ¿cómo podemos entonces caminar en el Espíritu? Es la pregunta. Quiero que vayamos a Gálatas 3:5, por favor. ¿Lo tienen? Ok, léanlo, hermanos. Hermano, debemos volver a donde comenzamos, digo yo. Por la fe. ¿En quién? En Cristo. Hay personas que uno habla, y eso pasa con muchos, no crea que es un caso único, ¿no? Con muchos, a todos nos ha pasado, creo que a mí también me ha pasado, en algún momento de mi vida, donde uno empieza a decir, pero es que yo ya no siento motivado, yo no sé, yo como que no quiero andar, como que no me parece tanto obedecer a la palabra, como que no me motiva a leerla. Y entonces la gente busca estrategias que no son bíblicas para tratar de
motivar en su corazón lo que solamente el Espíritu Santo puede producir. Y lo puede producir por la fe. Por eso Pablo aquí les dice a ellos claramente: aquel que pues, que es Cristo, que os suministró el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, mire, todo tipo de cosa que suceda en nuestra vida buena de parte de Dios va a venir por fe. Va a venir por creerlo, va a venir por conocer la palabra, meditarla y creerla en nuestra vida. No surge porque algunos dicen, bueno, me voy a poner entonces la lectura de 3 capítulos diarios de la Biblia. Sí, está bien, pero simplemente se están obligando, creyendo que de esa forma algo se va a activar y Dios como que va a tener misericordia, y por lo que están haciendo, ¿sí ven? Obras, entonces Dios les va a conceder ahora sí ser gente plena espiritualmente. Y aquí él dice, primero tenemos que ir a quién, recordar que si fuimos salvos por Cristo, por la fe en Cristo y solo por Él, por esa misma fe es que vamos a vivir fielmente con el Señor. Vamos a vivir santamente con Cristo. Oye, parece muy básico, pero es que me parece que es en lo que más fallamos. Gente angustiada, no sé, no quiero, se me dificulta, me parece difícil. La vida cristiana, o no sé, cierta disciplina cristiana. Hermanos, hay que volver siempre al Evangelio, a la cruz, a Cristo. ¿Quién es Él? ¿Quién soy yo? ¿Y qué es lo que Él hizo por mí? Señor, yo sé que si tú me diste fe en Jesucristo, no fue para dejarme vivir una vida cualquiera, o para que yo esté lejos de tu palabra, o para que yo esté lejos de la oración. No, Señor. Yo sé que tú me has salvado para vivir una vida en comunión contigo. Y confío en ti de que así será. Él es el que provee el Espíritu Santo y el que nos da la gracia para vivir en esa bendición. Hermanos, una cosa más para caminar en el Espíritu. Lo comienza por fe y sigue por fe, pero en esa fe debemos confiar en los medios que el Señor ha suministrado para que su Santo Espíritu actúe con eficacia en nuestro corazón. Aquellas cosas que Él nos ha dado para que seamos ministrados en su gracia, para que su gracia fluya en nuestra vida. Esos medios de gracia que Dios ha dado y en los cuales la gente empieza a desconfiar, o a veces no cree, o los deja abandonados. ¿Quieres caminar en el Espíritu? Hermano, medita a diario las Escrituras. No como una obra, lo que te acabo de decir, como algo de que me esfuerzo y a ver si de pronto esto logra ganar que Dios se fije en mí. No. Tú vas a Cristo, Señor, he confiado en ti, sé que esto es lo que debo hacer. Tú me amas, sé que eso dice la Biblia, yo lo creo porque mi vida está rendida a ti, Señor, y no confío en nadie más sino en ti. Ahora bien, sé que a través de lo que tu palabra misma me ha dicho, que son medios por los cuales la gracia de Dios fluya a nuestras vidas, pues vamos a vivirlo, vamos a hacerlo, vamos a tenerlo en cuenta, vamos a practicarlo. Y una de ellas es la meditación, la lectura y el estudio constante de la palabra de Dios. Algunos que llevan aquí un tiempo dirán, oiga, siempre la Biblia, ¿no? Siempre la palabra. Es que no hay más. Por eso somos una iglesia bíblica, porque la iglesia de Cristo es bíblica. Es el medio que Dios nos dio por excelencia para conocer y para conocerlo a Él y para ser nutridos y para ser fortalecidos. Medite la palabra y ¿sabe qué? Créala. Crea la palabra. Aliméntese diariamente. Y estamos en este marco de los sermones o de las enseñanzas sobre la vida devocional. Alimente a su familia con la palabra y yo sé que surgirá la fe. Confiamos en Dios de que así lo hará Él. Amados hermanos, debemos estudiar constantemente la palabra, pero también debemos dedicar nuestra vida a estar constantemente ¿en qué? En oración. Algunos de ustedes están allí sentados y dicen, uy, eso a mí... Ahí es donde tú debes hablar de qué espíritu eres. ¿El espíritu mora en ti? Porque Él te va a mover estas cosas, no otras. La oración. La oración. La oración como una dependencia de Dios, como un acto de adoración, como una muestra de nuestra dependencia de Él. La oración como la forma de acercarnos a Dios también. Y de orar conforme a su palabra. Son los medios que Dios ha dado para que podamos andar y caminar en el Espíritu, hermanos amados.
¿Qué disciplina es más? El congregarnos. Oh, qué triste que aún entre cristianos que se dicen ser bíblicos y que han comprendido algunas doctrinas que son acertadas, hay a veces desprecio hacia la congregación y desprecio hacia el congregarse. Y ese desprecio no se manifiesta en que usted diga, no, a mí no me gusta la congregación. Usted no va a decir eso. Pero cuando usted le da preferencia a cualquier cosa, usted le está diciendo a Dios, no me importas, me importa más esta otra cosa. Y no estás escuchando la voz de Dios, porque Dios usa a quienes enseñan, si enseñan correctamente la palabra, para nutrir tu vida y para que tú puedas también caminar en el Espíritu. La disciplina de la iglesia es una manera de caminar en el Espíritu, porque ¿quién puede andar solo en la verdad? Necesita caminar en familia, necesita que otros señalen las faltas que está cometiendo para que se arrepienta, para que camine con Dios, para que no persista en ellas. Son medios de gracia que el Señor nos ha dado. La mesa del Señor, la cena, que es algo que estamos aquí ajustando, pero que realmente mi deseo es que todos los creyentes participen de ella. Porque la mesa, la cena del Señor es un medio de gracia, pero no es un medio de gracia porque usted cree que el pan y el vino son mágicos, sino porque usted entiende que cuando participa con reverencia, recordando que esto representa el cuerpo y la sangre de Jesús, usted nuevamente es edificado. Y recuerde que la mesa del Señor, eso de tomar un pedacito de pan y una copa, que parece tan sencillo, es uno de los 2 mandatos, de las 2 ordenanzas que Jesús dejó. Él no dejó más. O sea, sí hay muchos mandatos de Cristo para nosotros, pero digo de ordenanzas, es decir, de prácticas, de ceremonias que debemos hacer. Una es el bautismo en agua y la otra la mesa del Señor. Hay personas a veces que cuando están en la Santa Cena no vienen. Y hay personas que, y por eso tuve que hacer un stop en esta iglesia, que decían ser cristianas, pero a veces tenemos dudas sobre eso. Y no podemos hacerles el mal de que participen sin que haya evidencia y fruto de esto que dice la palabra, de la evidencia del fruto del Espíritu en su vida. Pero la idea es que todos los creyentes, y lo vamos a hacer así, participen de la mesa del Señor, porque es un medio de gracia, también para andar en el Espíritu. El servicio mutuo, ayudarnos. Realmente eso enriquece y bendice nuestra alma. Y nos lleva, Señor, a manifestar ese fruto del Espíritu y a andar en el Espíritu. Miren que no son cosas difíciles, ¿saben? Qué bueno que el Señor lo dejó así, porque en un cristianismo místico, la gente cree que eso tiene que ser una cosa especial que Dios dé, el andar en el Espíritu, y es una cuestión que es muy complicada de obtener, porque no sé cuánto tiene que hacer uno, cuánto tiene que orar, cuánto tiene que ayunar, cuánto tiene que dar, no sé. Eso es mentira. Aquí está diciendo cosas muy fáciles de hacer para ¿quiénes? Para los creyentes. Ahora, imposible de hacer para los incrédulos. Pero para los creyentes no son difíciles de hacer. Orar no es difícil para un creyente. Hay oposición en la carne aún, pero no es difícil. Meditar las Escrituras y comprenderlas no es difícil para el creyente. Sí, a veces hay pasajes que son difíciles, pero usted los evangelios los entiende claritico. ¿Sí me hago entender, hermanos? Eso es andar en el Espíritu. Habiéndonos dicho que debemos andar en el Espíritu, ahora nos hace una advertencia. Yo veo implícito en este texto veo una advertencia, y es que nosotros no debemos confiar en la carne. Bueno, en todo el libro le está diciendo eso, ¿no? En toda la epístola de los Gálatas. ¿Qué dice el versículo 17? Léanlo ustedes, por favor. A ver, léanlo en coro. 5:17, ¿listo? De Gálatas. Léanlo ahora, hermanos. Hermanos, los cristianos somos espirituales, pero aún tenemos oposición en nuestro interior. Hay una lucha dentro del creyente. Creo que todos los cristianos, ni siquiera tengo que explicarla, saben que es así. Hay una lucha entre lo que su corazón anhela, como dice este pasaje, que es vivir santamente para Dios, y entre aquellas tentaciones y apetitos que todavía quieren surgir dentro de nuestra carne y que buscan deshonrar a Dios y pecar contra Él. Así que, noten algo, la carne no es nuestra amiga. Cuando hablo de la carne quiero aclararles, ¿no? Porque algunos de pronto están pensando por allá en la sobrebarriga o en el churrasco y quiero ilustrárselos porque es posible. Algunos pueden que estén pensando que la carne se refiere a esta materia.
¿Saben que en la historia hubo gente que creyó que era esto? ¿Y saben que hacía? Hasta en el catolicismo y todo eso, se dañaban, ¿no? Se laceraban y martirizaban, y los que suben a Monserrate allá de rodillas, que porque hay que martirizar la carne, pero es que no sea inteligente. No se está refiriendo al cuerpo físico, que entre otras cosas dice la Biblia que es el templo del Espíritu y que debemos cuidar. Se está refiriendo a los apetitos que puede haber en este cuerpo. Básicamente lo que está diciendo la carne es el yo, el ego suyo. Esa naturaleza, esa parte de naturaleza no redimida, no salvada por Cristo todavía en su ser, que todavía permanece en su ser. ¿Hemos sido salvados? ¿Tenemos un nuevo espíritu? Sí, eso es el nuevo nacimiento. Pero aún estamos revestidos de un cuerpo carnal. Cuando hablo del cuerpo no me estoy refiriendo a la materia, me estoy refiriendo a los deseos que hay en ella, que siempre son egoístas y pecaminosos y apuntan a desobedecer a Dios. Y note la enemistad que hay entre el espíritu que ha sido renovado con los deseos pecaminosos. ¿Hay algún tipo de amistad entre la carne y el espíritu? Dice que hay una pelea interna fuerte, ¿sí? No hay reconciliación entre la carne y el espíritu. Jalan para lados extremos. Cuando un cristiano empieza a decir, sí, yo sé que eso está mal, pero a ver, yo voy a ver un poquitico. Le pongo un ejemplo fuerte. Un hombre o una mujer se siente tentado, digamos, a ver algo que no está bien en internet. Mujeres desnudas o alguna cosa de esas. Y puede que usted llegue a pensar que esos no son pensamientos del espíritu, sino de la carne. Que si usted lo hace una vez, ya usted va a quedar tranquilo. ¿Y qué pasa? Ve una vez, ve otra vez, y sigue viendo. Y sigue repitiendo. Vamos a echarle una canita al aire, este diciembre que viene. Porque diciembre llegó. Bueno, todavía no ha llegado, menos mal, ¿no? No, solamente esa vez. Y eso simplemente va a ser una manifestación de sus deseos carnales, pero no se va a saciar. Es que la carne es una bestia que no la sacia nadie. Usted la alimenta y sigue pidiendo más. Entonces Pablo aquí dice claramente, no lo satisfagan. Sí, ustedes ya no deben andar en esos pecados ya no los caracterizan a ustedes, los que escribe él ahí. No, pero todavía la carne está presente en su vida y les puede hacer daño. Pongan atención acá, por favor. La carne está presente. Romanos 8:7, se lo leo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Miren lo que dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Cristiano, pregúntate una cosa, ¿lo que haces es conforme a la palabra? Porque si no es conforme a la palabra, es en la carne. Y eso es enemistad ¿contra quién? Contra Dios. No cedas. Bueno, hay que andar en el espíritu para no ceder a la carne. No trates de no alimentar la carne si no estás andando en el espíritu, porque no va a funcionar. No te centres en no vivir en la carne, no te centres en eso. Céntrate en qué, en andar en el espíritu, en lo que si eres cristiano ya fluye en tu interior, que es el deseo de obedecer la palabra y todo este fruto que nos ha hablado el apóstol aquí. Miren, él les dice, no confíen en la carne porque todo lo que produce la carne va en contra de la ley del amor. ¿Se acuerda que la ley se resume en amor y que el que está en Cristo ama? Y si no ama, no es de Cristo, yo diría de esa manera. No hace las cosas porque toca, sino porque nacen de su corazón. Pero no es un impulso de buena gente, como le puede suceder incluso a los incrédulos, que a veces hacen cosas nobles y cosas, ¿cómo se llama cuando colaboramos? Filantrópicas. Y bueno, en fin, usted sabe más que yo. Cuando se dan a los demás, ¿no es cierto? Altruista es la palabra. Ellos pueden hacer eso, pero no es un amor sincero, no es un amor nacido del Espíritu. El cristiano sí lo puede hacer porque nace de su corazón todo este fruto. Pero miren, no confiemos en la carne, miren lo que produce. Versículo 13, especialmente la segunda parte, pero si quieren lean todo el versículo. Versículo 13 de Gálatas 5. ¿Qué dice?
No uséis esta libertad ¿para qué? Como ocasión para la carne. Eso es lo que se llama libertinaje. Libertinaje es un mal uso de la libertad. ¿Para qué? Para pecar. Mire que aún en medio de la libertad cristiana, la carne está allí presente para guiarnos no a la libertad de obedecer a Dios, sino al libertinaje de hacer lo que nos parece. ¿Sí ven? La carne no produce nada bueno. Versículo 15, ¿qué dice? Léanlo. Mira lo que produce la carne, hermano. Y esto fue una trampa en la que cayeron los Gálatas. Ellos creían que si guardaban, bueno, estaba tratando de meterse esa idea allí, no digo que toda la iglesia estuviera contaminada con eso, pero estaban entrando fuertemente esos judaizantes a decirles, cumplan la ley, circuncídense para poder ser cristianos. Pablo los ataca duramente y les dice, esas añadiduras deshonran a Dios, enojan a Dios, eso no es bueno, eso es malo, ¿sí? Eso que parece tan virtuoso, no es virtuoso, es malo. O confías en Cristo completamente o no confías en nada en Él. Así de sencillo. Entonces, amados hermanos, note que ellos se habían quedado en esta trampa. ¿Por qué? Porque queriendo supuestamente ser más espirituales a través del cumplimiento de la ley, eso los había llevado a tener disputas. Y miren las palabras que usa Pablo. Recuerden que las palabras en la Biblia no están colocadas por ser colocadas. No es cualquier contienda. ¿Qué tipo de contienda tenían ellos? Mire, dice el 15, pero si os mordéis y os coméis. Y en el lenguaje original, yo por ahí en algún comentario leí que era como si fueran dos animales salvajes peleándose a muerte. Y habían ese tipo de disputas entre los hermanos en la iglesia. Y supuestamente ellos querían caminar con Dios. Y supuestamente eso les iba a ayudar, el guardar la ley les iba a ayudar a supuestamente ser más santos. Dijo, no, la ley no tiene ese poder. Porque la ley te puede decir que no hagas algo malo, pero no te da el poder para dejarlo de hacer. La gracia que es en Cristo Jesús sí te da el poder, la motivación y la intención y la gracia para hacerlo. ¿Les pasó a ustedes? De pronto cuando usted era pequeñito le decían o pequeño, bueno, más o menos. Bueno, yo no sé también que si sus papás les hayan alcahueteado, no sé, pero bueno, a mí no. Uno decía, voy a una fiesta, y los papás le decían, no, no va. ¿Y usted qué hacía? Decía, no, sí, voy a obedecer a mis papis, ¿sí? ¿Qué hacía usted? Se rebelaba. No, es que no quieren que yo sea feliz, es que no sé qué. Y cuando usted fue salvo, a mí me pasó. ¿Qué pasó? Ya decía uno, no, yo para allá no quiero ir. ¿Por qué? Porque el corazón de uno fue ¿qué? Cambiado. Es un ejemplo normal, ¿no es cierto? Antes de que usted fuera cristiano varón, de pronto usted estaba buscando allí, picando allá, a ver qué muchacha caía en sus redes malvadas. Porque esa es la vida del incrédulo. El hombre incrédulo es terrible. Y cuando usted llegó a Cristo le tuvieron que prohibir, bueno, sí le dijeron, eso es pecado, ¿sí o no? Que se lo dijeron, eso es lo que nosotros nos dedicamos a decirle las cosas a la gente, la verdad bíblica. ¿Y qué pasó en su corazón? Usted ya dijo, no, yo a eso no le ando. No dijo, a ver, si ya no soy coqueto, ¿qué me va a dar Dios? ¿Digo eso? Como algunos dicen. No, usted dijo, no, ya Cristo me lo dio todo, a mí no me interesa. Dios ya me lo dio todo en Cristo. Yo tengo que obedecer al Señor, porque lo amo. ¿Y eso de dónde nacía? De su corazón. Y puede ser que en algún momento vino un pensamiento que trató como de extraviarlo. Claro, porque ahí está la carne presente, pero usted no va a ceder a eso, porque usted sabe que hay un corazón y una motivación interna que lo lleva a ¿qué? A ser diferente. Entonces el joven que andaba picoteando allí, picoteando allá, ya dice, voy a conseguirme una muchacha de Dios, ¿para qué? Para casarme con ella y vivir santamente en matrimonio. ¿Sí es así o no es así? El que robaba. ¿A cuántas veces le han dicho a la gente que no robe, no es cierto? Colarse en Transmilenio, ¿robar o no? ¿Sí o no? Exacto. Y nos han dicho y nos han amenazado y hacen jornadas pedagógicas, ¿sí o no? Y ponen comerciales. Y ponen barreras. Mire cómo es el pecado. Ponen barreras y se inventan cómo saltarlas. Mire lo malo que es el ser humano. ¿Sí o no? Pero si usted es cristiano y que el Espíritu Santo le da una nueva vida, le podrían dejar el camino despejado. Nadie ve, no hay cámaras, no hay ni siquiera esa cosita que hace así, lo deja entrar uno a esa cosa, a la estación. ¿Y usted qué haría? ¿Y usted qué hace?
No, pues toca pagar. ¿Sí o no? Pero ¿quién hace eso? No, es que de pronto el pastor por ahí me está mirando. No. Yo no puedo, yo no soy Dios, no estoy encima suyo. Ni quiero estar encima suyo. A eso se refiere, es que lo estoy hablando de una manera más sencilla. Dios cambia el corazón. La ley de Dios es buena, sí, pero la ley no tenía el poder de cambiar el corazón. La gente del mundo sabe qué es lo bueno y lo malo, ¿sí o no? ¿Será que la gente del mundo sabe que robarle la esposa a otro hombre es malo? ¿Será que lo saben? Así nunca hayan tenido una Biblia en su mano. Lo saben por conciencia, porque esa ley de Dios también está grabada en la conciencia del ser humano. ¿Pero eso les impide hacerlo? ¿Quién es el único que puede impedir que uno haga algo? El Espíritu Santo, no desde afuera, sino dentro del corazón. Por eso las iglesias legalistas, y no crea que legalista es el que pide pelo largo, falda larga y lengua larga, sino crea que las iglesias de hoy muchos son legalistas, imponer a la gente a hacer cosas, no dándoles la verdad de la palabra. Quien no da la verdad de la palabra, le está empujando a la gente a vivir de una manera hipócrita. Y por eso cuando tú destapas lo que hay allí, que aparece tan santo, lo que encuentras es una podredumbre muy terrible. Porque no hay poder, en una letra simplemente. En la letra no hay poder. El poder está donde, en el Espíritu Santo, que ha sido transmitido por la gracia de Dios a través de su santa palabra. Dios es el que cambia el corazón. Andemos en el Espíritu. Mire lo que el Señor dice. Él siempre te va a guiar a obedecer la palabra. Lo va a hacer desde tu corazón. Segundo, Él ya te ha dado fruto. El Espíritu Santo es tan maravilloso que cuando llegó a vivir a ti, te dio amor, te dio gozo, te dio paz, te hizo una persona amable, una persona bondadosa, te dio fe y fidelidad en Cristo. Y ¿sabes qué? Nunca te las va a quitar porque Él está viviendo en ti. Si el Espíritu Santo se pudiera ir de nosotros, los que verdaderamente hemos creído en Cristo, los frutos se irían. Pero como Él no se va a ir porque Él es las arras de nuestra herencia, dice Efesios 1, entonces el fruto siempre va a estar en nosotros. ¿Dónde está tu fruto? Déjamelo ver, vamos a jugar a eso, ¿no? Déjame ver tu fruto. Quiero verlo en sus vidas. Véanlo en mi vida también. Y si no lo ven, ámeme, hermano, y dígamelo con amor. No reclamando, como algunos hacen. Les falta amor. No, al que dice eso es porque el que primero le falta amor es a él. Está atraviado, no sabe ni lo que dice. Sino que se acerca a la persona y le dice las cosas. Porque queremos que el fruto se vea. Ahora, no confíes en la carne. Mira todas las cosas que hace la carne. La carne destruye. Habla de pecados de inmoralidad sexual. ¿Qué pecados de inmoralidad sexual? Dice allí, estamos en el versículo 26. ¿Cuáles son los pecados de inmoralidad sexual? Adulterio, fornicación, inmundicia y laxivia. Mire lo que produce la carne. ¿Usted cree que la carne que produce esto puede producir algo bueno? Por eso le estoy diciendo, anden en el Espíritu, obedezcan lo que el Señor desde su corazón los está llevando a obedecer en la palabra. Anden en el amor y en la bondad que ya les ha dado como fruto del Espíritu. Cuando habla de adulterio y de fornicación, sabemos a qué se refiere. Mire, las únicas relaciones sexuales honorables delante de los ojos de Dios son las relaciones sexuales entre un esposo y una esposa, nada más. De ahí para allá todo es sucio, feo, terrible. Y miren cuánta degeneración sexual hay hoy en la sociedad, porque se le ha dado rienda suelta a estos ¿qué? A estas obras de la carne, ¿no es cierto? Cuando habla de inmundicia, se está refiriendo a lo extremo en inmoralidad sexual, que usted puede imaginárselo y yo no se lo voy a decir, porque ni siquiera debemos nombrarlo. Ahora mire lo que hace la carne también, lo lleva a cometer pecados que distorsionan la imagen de Dios, idolatría y hechicería. Todos los seres humanos son idólatras por naturaleza, a menos que Cristo los salve, y la hechicería es la confianza en todo este tipo de artes mágicas, raras, extrañas, ¿no? El horóscopo, ¿no? Ustedes saben, algunos, espero que ya ninguno lea el horóscopo, ¿no es cierto? Porque eso es del diablo, ¿no? Ahí sí le digo que es del diablo. Todo eso. Mire, también lo lleva a cometer, ¿qué? Pecados que afectan la relación con el prójimo. Mire, enemistades,
Si usted tiene una enemistad con alguien, no piense que esa enemistad es espiritual. No piense que usted va a pasar de agache. Porque mire, esto de adulterio y fornicación ya entre cristianos no se ve mucho. Está el peligro, pero es difícil. Digo, entre verdaderos cristianos, ¿no? Digo yo. Pero las enemistades sí están ahí presentes, así sean en el corazón, así sean ocultas en el corazón. Y muchos creen que van a pasar de agache y dicen, no, Señor, esto no se nota. Pues sigue siendo una obra de la carne. Miren lo que dice: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. ¿Usted siente celos? ¿En qué sentido? Bueno, los celos, eso de que la gente se cela así en pareja, eso es pecado también. Pero me refiero, yo creo que aquí nos está hablando también de envidias. Cuando un hermano le va bien, ¿usted qué siente? ¿Alegría o no? O usted empieza a decir, ¿quién sabe qué hizo? Ese vaciado, ¿cómo consiguió eso? ¿Usted es el que piensa eso? Eso es una obra de la carne. Alégrese. Y si algo hizo mal, déjeselo a Dios. Ahora, claro, si usted sabe que hizo algo mal, bueno, también dígaselo. No estoy diciendo que no, pero que le conste que fue así. Habla de contiendas, disensiones, herejías, que aquí básicamente se refiere a divisiones, a sectarismos dentro de la iglesia. Envidias, homicidios, borracheras, orgías. Todo eso son obras de la carne, hermano. El Espíritu produce libertad. Dice el versículo 23 que en el fruto del Espíritu, en todas las virtudes del Espíritu entre nosotros, dice: contra tales cosas no hay ley. Pero la carne trae condenación. Versículo 21 dice que quienes practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que la carne trae condenación seguirla. Amigos y hermanos, finalizo diciendo lo siguiente: solo Cristo puede liberarlo a usted de la esclavitud de la carne. Recuerde que si usted anda en el pecado, lo que va a recibir es condenación. No lo dude, la Biblia no miente. Solo Cristo puede liberarlo de la esclavitud a la carne y también puede salvarlo de la dependencia equivocada a confiar en su propio esfuerzo para agradar a Dios. A tratar de buscar con sus argumentos, con sus excusas y con su supuesta bondad la aprobación de Dios, a tratar de ganar la aprobación de Dios a través de eso. Solo Cristo puede hacerlo. ¿Qué debe hacer usted? Rendirse a Él por la fe. Confiar en que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para salvarlo y santificarlo a usted de principio a fin y llevarlo a la gloria con Él eternamente. Ahora bien, debemos renovar cada día nuestra fe en Cristo por medio de una vida devocional en el Espíritu. He hablado de los medios de gracia y esas son prácticas que nosotros tenemos que tener muy claras en nuestra vida como creyentes, hermanos. No las descuidemos. Querer vivir en el Espíritu y no tener una vida devocional motivada por la fe y la confianza en Jesucristo, una vida constante devocional, hermanos, es engañarse. Nosotros debemos ir a lo que tenemos a la mano y es una vida devocional. Y es una vida devocional que va a ser de por vida mientras estemos en esta tierra. No le ponga términos a Dios, porque hay gente que hace su devocional durante un tiempo y dice: yo no veo que haya pasado nada. Sígalo haciendo, porque no es una cuestión de sentir. Usted va a empezar a ver cómo su vida es transformada y motivaciones santas surgen como fuerza dentro de su corazón, si usted ha confiado ya en Jesucristo como Señor y Salvador. Hermanos, el llamado y el mandato de la palabra es andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Espero que tú lo hagas así. Vamos a orar.